al señor Raúl Angulo Carrasco para que se siente a la mesa para llevar a cabo esta entrevista. Él es el gestor del juicio más grande de la historia a lo largo del Perú, la denominada, que se inició en 1875, sentencia de la Corte Suprema del 28 de diciembre de 1994. ¿Qué está la historia? ¿Cómo está Raúl Angulo Carrasco? ¿Cómo así? Qué privilegio tenerlo en esta mañana y también la valentía de que usted ha venido hasta este lugar para hablar sobre este tema muy importante, sobre este juicio del año 1875. Buenos días, señor Raúl Angulo. Tu saludo para todos los oyentes de Hágase Justicia a esta hora de la mañana. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Lo que venimos haciendo de hace más o menos ya 37 a 38 años de nuestra existencia es ver que se cumpla una sentencia que se ha dado en el Poder Judicial allá por el año 1983, se ha convertido en una ejecutoria suprema el 28 de diciembre de 1994, en la cual dice, la cual fue publicada el 20 de julio del 94, logrando con dicha ejecutoria que todos los terrenos pasen a poder del Estado y así impedir que particulares como personas inescrupulosas en forma indebida ocupen terrenos de dominio público. Ya, ¿cuál es el propósito fundamental de esta sentencia más larga en la historia del Perú, en la cual esta reivindica pues las tierras a favor del Estado desde Chosica hasta Callao, que ya fue inscrita en los registros públicos el 25 de agosto del año 1995. O sea, ¿cuál es el tema fundamental? ¿A quién favorece? ¿A quién beneficia? ¿Y a quién es el que no le gusta? Eso queremos verdaderamente que nos explique en forma detallada a esta hora de la mañana para todos los oyentes del Perú, América y el mundo. Para que tengan conocimiento, más o menos este juicio empezaba en el año 1875 por un señor que se llamaba en ese entonces Juan Francisco Cerruti. Hoy en día yo vengo a ser la cuarta generación de que he llevado este proceso judicial, en la cual se ha dictado sentencia el 31 de octubre del 83, la cual reivindica todas las tierras a favor del Estado en posesión, y a la gente que tenía los latifundios, los latifundistas, ¿no?, que se habían apropiado indebidamente, con esta sentencia revierte nuevamente al Estado. Por eso que el Estado, mediante ley, dice, el Estado garantiza los derechos de los actuales posesionarios debidamente calificados sobre las tierras que fueron afectadas o expropiadas con fines de reforma agraria. Como usted bien sabe, acá ha habido dos leyes, una de la ley del campesinado y la ley de la reforma agraria, pero la que endereza a los dos, porque estos son dos ejecutorias supremas de dos presidentes, pero la que endereza es la sentencia que se convierte en ejecutoria suprema, dictada por el Poder Judicial y que solamente tiene que cumplirse. Acá no hay que discutir con nadie. Por eso que yo le digo... Es decir, a ver, vamos a entender, es decir, esta ley ejecutoria dada por el Supremo derriba el muro de las tierras de los campesinos y de la reforma agraria. O sea, a estos dos le invalida y simplemente prevalece la ejecutoria suprema. ¿Es así? Así es. Y justamente la invalida, y también cuando ellos quieren regresar nuevamente, pensar que ya no hay nadie quien reclame estas tierras mediante la sentencia, regresan nuevamente a comenzar a denunciar a la gente para pedir los desalojos. Y dicho sea de paso, hay jueces que no conocen esta sentencia. Entonces agarran y dictaminan a veces desalojo, como encontré aquí en Jesús de Nazaret, ahorita en Cerro Camote, en la cual cae de lleno la sentencia de la Ejecutoria Suprema, que no tiene nada que ver. Lo mismo con la Arenera San Martín, o vayamos a la Roncadora, y eso llega pues enormemente, llega a Huaycán, Horacio Ceballos, Chosica, Carapongo, llega a Cajamarquilla, Cerro Camote. Ahora hay algo que me llama la curiosidad. Si esta ley ya está dada, entonces los que hoy están
supuestamente siendo dueños, han caído en la estafa, en el escalonato. Quedan en el escalonato y justamente porque andan variando de empresas para así comenzar a perder el hilo del principio de la estafa y comenzar a escribir cosas, a pseudo testaferros para hacerse prevalecer. Hoy en día, por ejemplo, he entrado acá a Mauta 1 y 2 y he encontrado una persona que ha denunciado y justamente está para el desalojo. Pero he presentado un solo escrito haciéndole ver que hay una sentencia, una ejecutoria, y también le estoy pidiendo que demuestre su título de propiedad, porque me sacan acciones y derechos, me sacan minutos, eso no es título de propiedad. Eso no le da el valor o el derecho para poder reclamar una titularidad, que es más, el que ha vendido, que es el León Ruth, agarra una escritura pública que le pertenece al Estado. Todo lo que venga con PO le pertenece al Estado. Entonces este señor se ha inscrito con lo que uno a revertir y ahora él pretende desalojar, o como muchas veces los ha engañado. Hay otra cosa también. En la época de la reforma agraria se le pagaron con bonos a todos los latifundistas. Si ellos lo han cobrado, es su problema de ellos. Tendrán que cobrarle al gobierno, pero no se pueden meter con las tierras del Estado. ¿Por qué? Porque no es para la devolución ni reposición de la tierra afectada. Así que acá está garantizado mediante ley. Entonces, Raúl Angulo quiere decir de que este negocio que hizo León Ruth vendiendo a todos los de Valle Mauta ha sido una estafa. Pero yo quisiera que me diga Cofopri cuál es su posesión de León Ruth, dónde ha estado, qué sembró, qué hizo. Cuando he encontrado un título de propiedad de donación política. O sea, eso tiene aún mayor sentencia, mayor atropello de vender tierras que ha sido donadas, ni siquiera ha comprado. Ni ha comprado. Entonces, ¿qué quiere decir de que la gente de Valle Mauta ha sido estafada por León Ruth? Así es. Si hacemos prevalecer esta ejecutoria suprema, no la 126. Sí, no es que la hagamos a prevalecer, es un hecho real que está inscrito en los registros públicos, está publicada. Es decir, estos señores se han aprovechado ante la ignorancia de los abogados, de los pobladores y también hasta de las mismas autoridades que no han tomado en cuenta esta ejecutoria de la Corte Suprema, que revierte, es decir, las tierras a favor del Estado, desde Callao hasta Chosica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que usted viene a proponer? Lo que vengo a proponer es que cada asociación que están asentadas en todos los terrenos que le pertenecen al Estado y de acuerdo a esa ley ya es a nivel nacional, es titular directamente a todas las personas que están en posesión, porque no tienen por qué cambiar su estatus de vida por culpa de un sinvergüenza que venga de la noche a la mañana y dice que es propietario, o caso contrario ha comprado al pseudo propietario y han querido desalojar, así como al amigo acá que está en Sion Meneses. Después tengo ahí a un amigo Alejandro, que es su esposa Cárdenas, de ahí, por unas personas que viven de esa actitud matonesca, querer quitar, vivir sin querer tener, sin trabajar, sin nada. Fíjate, yo tengo 38 años, cada vez que encuentro una de estas personas, da ganas de enterrarlo, porque igualito como lo que he hecho ya en Cerro Camote, hace 7 años atrás, que se hizo revertir las tierras a favor del Estado, solamente con un solo escrito, presentando la ejecutoria suprema, pero ahora han sacado una nueva maña. La nueva maña es que ya no han podido por el Poder Judicial, no han podido para hacer cumplir sus sentencias, lo que ellos han ganado, porque justamente la ejecutoria suprema los entierra totalmente. Entonces ahora malogran funcionarios de Sedapal y de Electro Lima. Entonces van por ese lado para apropiarse de los predios, haciendo ver que el suministro está a su nombre, y por ese lado quieren sacar su derecho de propietarios cuando el posesionario está desde el año 1995. El hombre viene con un título del 2016, desde el 2014. Ahora, señor Angulo... Yo quisiera aclarar algo. Sí, Acá hay una culpabilidad. Para mí la culpabilidad total, para mí yo le echo la culpa a Cofopri, porque Cofopri no, eso es para ver situaciones de terrenos
de pueblos jóvenes, asentamientos humanos para dar títulos de propiedad individuales, más no para personas, ¿no?, de derecho privado. Acá hay un grave error, tanto de COFOPRI como de registros públicos. Se notan las manos traicioneras de tantos funcionarios que hay dentro del Estado para comenzar la vida, hacerles la vida a cuadritos, quien legalmente tiene todo el derecho de ser propietario por los años que tiene en posesión. Basta poner la 803, cuando dice bien claro, aquel que ocupa un bien del Estado en forma pacífica y pública por más de 10 años, está en la obligación de sanear y titular. Entonces la ley está en vano. Por eso es que muchas veces he ido al Congreso, he chocado con tantos congresistas desde el año 1985 hasta el día de hoy, nunca he visto a alguien que hable de la titularidad de saneamiento. Parece que es un pecado hablar de eso, hablar de la propiedad. Nadie habla. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nadie sabe? ¿A quién atenta, a quién afectaría si esto se revierte a una luz de transparencia, de ver los hechos reales? Tenemos roncadora. En de San Martín, el otro día cuando salió a declarar el dueño y te mandan una carta notarial, creo, y en la cual dice que tiene posesión de 60 años, pero los 60 años del juicio empezó en el año 1875. ¿El qué cosa tiene que ver ahí? Si acá hay una sentencia... O sea, la Arenera San Martín no es dueño absolutamente nada de esas tierras. No es dueño. No es dueño. Que demuestre con título no tiene título de propiedad, pues solamente está posesionado ahí. ¿Y quién le ha dado la posesión? Él se ha metido solo. ¿Quién le da la posesión? Para que tenga su conocimiento esta sentencia, esta ejecutoria. Según dice la municipalidad, que tiene que ya sancionar porque no tiene licencia desde el año 2014, es que ahora argumentan que el Energía y Minas le ha dado la concesión y por ende puede trabajar así sin que tenga licencia por parte de la municipalidad. ¿Y usted sabe cuándo se formó Energía y Minas? ¿Cuándo fue? ¿Antes o después de la demanda? Lógicamente, entonces, recientemente. Pues, señor, entonces, si con esta demanda en el año 1875 dio lugar a que se crea la Administración de los Bienes Nacionales el 22 de diciembre del año 1888, 13 años después. Entonces quiere decir que la Arenera San Martín es un usurpador. Para mí es un usurpador y hay que demostrarlo. Por eso que ahí el abogado está cometiendo grave error. Los asesores legales, lo peor es de que nadie representa, porque se va a buscar a un tal Ollague y Ollague nunca da la cara. No, pero ¿para qué lo vamos a buscar? Vamos al título de propiedad y que ellos vengan a buscarnos y que nos ahora si tú vas allá, dice, te denuncia porque son dueños. Y a mí que me interesa que me denuncien, a mí lo que me tienen que denunciar es con su título de propiedad, que me demuestren cuál es su derecho. Más derecho tenemos nosotros. O sea que ellos están cometiendo un abuso terrible. Se están llenándose de plata. ¿Por culpa de quién? Por culpa de las autoridades que nosotros mismos nombramos. En este caso la municipalidad. La municipalidad. Y a mí me gustaría mucho que aclaren ahí todas las municipalidades en la época, la última época del, ¿cómo se llama?, de la alcaldía de Luis Castañeda Locho, todos los alcaldes, ¿qué han hecho a nivel de Lima? Ahí tenemos a todititos están metidos en semejante tráfico. O si no, preguntemos a Susana Villarán. Y parece que Muñoz también quiere seguir en lo mismo, porque justamente está hablando que va a volver a ser, de todas maneras va a ser Río Verde. Río Verde, ¿qué cosa tiene que ver? Y ese tema también igual sucedió con donde están las tribus de la selva, los chipivos. Los chipivos, claro. Los sacaron con engaños. Y a las finales quisieron ahí apropiarse, nuevamente retornaron. Ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Es lo que pasó, que se han dado cuenta, yo he ido cuántas veces de ellos y les he hecho ver que ahí hay una sentencia, una ejecutoria suprema, que les pertenece. ¿Y qué ha hecho la municipalidad? Abusando del poder que uno mismo le da, agarra y se inscribe. Y es lo más triste, que nosotros nombramos autoridades para que abusen de nosotros y al final van en contra del mandato judicial, porque estos terrenos son reivindicados. No se pueden prescribir porque son imprescriptibles. No hay compra de lo propio, no sé cómo lo compró. Igualito quisiera ver lo que ha sucedido allá en la hacienda San Agustín del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahorita lo que está hablando el señor Muñoz, que van a comprar un terreno para hacer el gran terminal de tren eléctrico, creo, allá en el Callao, que creo que va a ser por Gambetta. Entonces, que demuestren, ¿con qué autoridad, con qué lo compran? ¿Quién nos hace respetar? Ahora, volviendo al tema de nuestra localidad, si legalmente, la Arenera San Martín ahí no es dueño de absoluto, según esta
sentencia de reivindicación a las tierras a favor del Estado que fue inscrito en el año 1995. No. Es decir, con esta sentencia, ¿qué se tendría que hacer para sacar a estos empresarios usurpadores de la Arenera San Martín? Pero lo único que tendría que hacerse ahí, más bien, si tienen alguna escritura, anular la duplicidad registral, así como lo han hecho en el Cono Norte con la compañía agrícola Marzano, que le han quitado de todo Puente Piedra hasta Ancón. Ahí tengo la nulidad de todo por duplicidad registral. Y acá, ¿qué? Si con esta sentencia se tituló Palacio de Gobierno, un 1 de noviembre del año 96, la escritura pública que tiene registros bienes nacionales es el 10 de febrero del año 1999, cuando nosotros ya lo habíamos escrito 4 años antes. Por eso que en el Poder Judicial tampoco ha podido defender al Estado. O sea, ¿qué es esto? Estado contra Estado, ¿no? Igualito como lo que está sucediendo ahorita, igualito como lo que está sucediendo nosotros como Estado. Hace rato que tenemos que pedir cuestión de confianza para sacar a todos estos tantos sinvergüenzas que han venido acá a dirigir, ¿no? Y vemos todo lo que está sucediendo. Acá hay una ensalada de corruptos de todos los colores. Y sin embargo, a los que sabemos, a los que tenemos razón, no dejan de lado. Qué importante información, Raúl Angulo, sobre las estafas que se están dando aquí en el distrito de Ate Vitarte, ¿no? Y aquí también hay otro tema que, por ejemplo, León Ruz con esta sentencia vendría a ser un estafador más. Pero justamente le estoy diciendo que él no podría vender nada. Y ahora, si con esta sentencia, los que han pagado su plata pueden pedir que les devuelva. Y es un problema de ellos también, de repente les quieren regalar, ¿cómo será? Porque cuando uno se presenta, uno lo ven... Pero sin embargo, hay gente que ha hecho prevalecer su derecho, como este caso, creo, una zona en Los Artesanos, ¿no? Sí. No, ellos no le han dado ni un solo a León Ruz porque habían dado cuenta de que esos terrenos fueron donados, le donaron a León Ruz y por lo tanto el terreno donado no se puede comercializar. Es igualito que el Aeroclub de Coyique. Fíjense lo que ha pasado, mire cómo ha estado todo Lima, en qué condiciones, ¿ah? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Quién empezó? ¿Sabe dónde empezó esto? Miren, ahí hay un documento que yo presenté en las Naciones Unidas, en la UNESCO también, respecto a una ordenanza 1020 que dio el señor Luis Castañeda Locio para comenzar a destrozar todo Lima y comenzarlo a traficar totalmente y a malograr autoridades como el ex controlador general de la República, el señor Genaro Matute, que en paz descanse. Cuando él tenía que pronunciarse como ente fiscalizador, él se pegó más bien al nombre de la municipalidad para dar un informe de medio ambiente y se basó en eso. Después se quiso basar en la UNESCO para poder, entonces, por mandato de ellos. Por eso que yo cuando presento un documento en la UNESCO, de cuando aquí ustedes se van a meter dentro de la Constitución Peruana del Estado, según dice el señor alcalde que ustedes le han mandado a hacer esto. Hablé con la señora Robalina, la representante de acá en el Perú, y justamente cuando le decía que ustedes estaban dando 120 millones a favor de la alcaldía del Rima o de Lima, para que comiencen a hacer los paseos que iban a hacer en el centro de Lima. ¿Les mandaron los 120 millones? No se los mandaron porque se dieron cuenta que había un atropello y lo estaban comprometiendo. Y ahí ahora, ¿cómo entendemos, por ejemplo, que dice esta sentencia que reivindica las tierras a favor del Estado desde Chosica hasta el Callao fue inscrita en los registros públicos el 25 de agosto de 1995, 4 años antes que Bienes Nacionales lo inscriba el 10 de febrero de 1999? ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos como la primera escritura está más antes que ellos. Es como igualito cuando uno va a hacer una denuncia a la comisaría, el que va primero, ¿no es cierto? Y el otro lo atienden después. Bueno, la de nosotros se atendió primero, se escribió primero, escribió Palacio de Gobierno 5 meses después que se creó la 803 y da un claro ejemplo de que cuál es el peso legal que tiene esta sentencia de esta Ejecutoria Suprema. Lo que yo les quiero decir mayormente es que acá las autoridades que nombramos se quedan callados, mudos,
y como dicen ahí, nos ponen buenos programas en la televisión y los malos programas que teníamos antes, como Lo que vale el saber, no los han puesto, y los mejores programas ahora es Esto es guerra. Y es lo más triste que hay, porque no hay una educación de vida. Y duele a veces, porque yo no soy abogado, tengo 15 años y medio, me he salido a juntar con grandes amistades, he aprendido sobre esto, sobre tierras, pero con el fin de servir a mi patria, de querer dejar algo. Acá no se trata ya de dinero, el dinero lo perdí hace tiempo, son 38 años que estoy metido y sigo hasta el último de mis días, como el otro día dije, bien claro, voy hasta el último de mis días. Si acá me demuestran que hay algo en contra y yo he hecho algo malo, para adentro, por malo, pero yo no tengo por qué temer a nadie, y me gustan las cosas derechas, y por si acaso no me gusta manchar mi apellido. Ya, ahora, si esto le elevamos, por ejemplo, a nivel del Congreso, ¿cómo sería? O a nivel No, ya, el Congreso está para hacer respetar. Sin embargo, todavía lo han callado, sino que me diga Johnny Lescano cuántas veces he estado con él. ¿y por qué no se promueve en el Congreso esta ley? Porque ¿quién no lo promueven a ellos? Entonces, ¿ah? O sea, nadie quiere tocar porque van contra su propio derecho, contra su propia economía, contra sus propios intereses. Mire, los únicos que hablaron en el Perú sobre tierras, empezamos por Andrés Avelino Cáceres, llegó Juan Y ojo que muchos se han hecho millonarios sí, vendiendo tierras. Sí. Es el negocio como la gallina de los huevos de oro, el tráfico de tierra. Entonces, es por esta razón que esta ley de reivindicación nadie lo quiere hacer prevalecer, nadie lo quiere sacar a la luz, pero sin embargo usted está luchando para que esto de una vez por todas se termine y se haga prevalecer definitivamente en todos los estados, y sea conocimiento de todo, ya no lo tenga ahí pues cerrado bajo 4 llaves. Le voy a decir una cosa, lo que ellos quieren, que se cumpla la sentencia, ya que haga cumplir la sentencia, pues ¿cuánto demora para hacer una titularidad? De uno. Por lo menos 7 a 9 meses. Por eso yo les pido a todas las asociaciones que se formen en asociación y se titulan en grupo, en asociaciones. Y les sale más barato, porque eso que dice el título de propiedad cofopri gratuito, lean bien y miren lo que dicen. Ustedes, los posesionarios, tienen que pagar su plano perimétrico, plano de ubicación, su memoria descriptiva, su abogado para que lo lea, su notario, todo tiene que pagarlo. Sino que acá piensan que todo es gratis porque dice que la ley es gratis. No, lean bien la ley, que es lo que dice. Entonces hay gente que hay veces, por el caso mío, por ejemplo, vine faltando 2 días para que lo desalojen a Jesús de Nazaret. Y aparte que ahí creo el título de propiedad que ha emitido el gobierno de Susana Villarán es falso. No vale. ¿Por qué razón? A ver, para que la gente tal vez que está creyendo de que ese título... Duplicidad registral, ya le dije. Ya, duplicidad registral. La primera es la Ejecutoria Suprema. Ya, por eso que todo eso está inscrito en los registros públicos. Eso se llama el asiento número 16. Quizás por primera vez están escuchando el asiento número 16. De Chosica al Callao. Y quien lo elevó un poquito más allá fue justamente bienes nacionales para darle más alcance, izquierda y derecha, y entraron todos. Y eso lo tengo. Yo lo he sacado, disculpe, el día 22 de octubre o noviembre del año que ha pasado, y está igualita en los registros públicos. No sé qué ha pasado con los registradores públicos para poder registrar a bienes nacionales. Si había otra escritura. Yo pienso que esta información le está haciendo temblar a la Elena San Martín, le está haciendo voltear los ojos, porque evidentemente esta sentencia de la Corte Suprema del 28 de diciembre de 1994, ya inscrito en el registro público, le deja sin efecto todo. Así es, señor. Entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo que está realizando en favor de las grandes mayorías, señor Raúl Angulo Carrasco? Hay que hacer el saneamiento. Yo que tengo que ver, la parte contraria tendrá que demostrar cuál es su derecho, legalmente, como dice don Javier Villestein, cuando don Javier dice bien claro,
esta Pero sentencia. ahora otro tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, mira, de la Corte, por ejemplo, el Poder Judicial, le da la razón a la Arena de San Martín, que tiene derecho de mandar, de sentenciar, o sea, si no tiene título, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, será su problema, porque yo lo que yo sé del derecho sobre tierras, o no, por el Poder Judicial, dice bien claro, solamente se juzga una sola vez, no dos veces en un mismo caso. Y hay una sentencia, una ejecutoria suprema. ¿Qué cosa quiere? O sea, ahí las autoridades han cometido prevaricato y abuso de autoridad también, al favorecer una empresa San Martín que no tiene título de propiedad y mandar presa a muchas personas, inclusive a denuncia a los mismos pobladores que están alrededor. No, habría que ver ese caso ya más arriba, ir al tribunal, o caso contrario en el Congreso de la República. Me gustaría tener una conversación con el señor Callagua. ¿Sabe por qué? Porque le he visto su manera de trabajar rápida. Y lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Sabe por qué? Porque justamente acá yo tengo un informe de la Contraloría General de la República. Y dice bien claro, ninguna autoridad puede dejar sin efecto decisiones judiciales que han pasado en cosa juzgada. Y la cosa juzgada se cumple, aún el presidente de la República, el artículo 139 de la Constitución Peruana del Estado. ¿De qué más puedo hablar? ¿De qué otra cosa puedo hablar? Si ya está hecho, está listo, está inscrito, antes que vienen nacionales, antes que la denena, mucho más antes nació la demanda, que me saque el título del año 1874, si lo tiene, si lo tendrá. Ahora que ellos también hayan sido estafados por otro, es su problema. Bueno, seguramente eso ya desde luego, pues, si dice que esta ley trae abajo a las tierras de los campesinos, a la reforma agraria, entonces ya esta sentencia de trabajo, todo eso ya no prevalece nada. Lo que prevalece es la sentencia 226, ¿no? No, 126. La 126. Ya, míreme, acá hay leyes, todo, pero ¿qué sucede conmigo? Por ejemplo, el otro día fui a Tierra Prometida, hablé con el señor Nole. Le dije cuál es la situación, en qué condiciones se encuentra ese terreno que tiene que demostrar la propiedad, porque le llevé un documento de hace un año del señor Muñoz que decía que eso le pertenecía a la municipalidad. Entonces yo conversando le dije, míreme señor, que él demuestre su título de propiedad y yo le voy a sacar una, que es la ejecutoria suprema. Lo que sucede, para que se dé cuenta la población, cómo fue que se creó el mercado mayorista de Santa Anita. ¿Cómo entraron? Con 7.000 policías. ¿Hubo decisión judicial? ¿Era propiedad de la municipalidad? No, señor, era propiedad de esta sentencia, porque la única que se libra en toda esta zona es el Hermilo Valdizán, después ninguno. Así que no, mire, hay cositas acá que lo que no me conviene hago, que esas autoridades nosotros nombramos. Hace tiempo que tenemos que salirnos de esa parte donde ellos se aprovechan los derechos humanos para salvaguardarse y buscar inmunidad. Qué importante noticia que hemos dado a conocer el día de hoy, por cierto, para evidenciar cómo la gente ha empezado justamente a sacar provecho de toda esta situación por falta de conocimiento, por falta de conocer esta sentencia que ya prácticamente es una sentencia histórica. Y es a nivel nacional. Y este es a nivel nacional. No, porque se ha creado, esta sentencia, esta ejecutoria ha creado COFOPRI, COFLAN, Registro Predial Urbano, ha creado Ministerio de Vivienda y Construcción también. Ahí ha generado un montón de trabajo, pero el señor que está acá, que estamos hablando, nunca trabajé para el Estado, lo hice de otra manera. Qué importante labor social. Esta es una labor social en favor de las grandes mayorías, por ejemplo, para apoyar a tanta gente que ha sido estafada. Tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días. Te escuchamos. Señor Wilson, buenos días. Quisiera saber con el señor que está exponiendo, ¿cómo queda el tema de la comunidad de Coyanar, ese terreno que dicen que son dueños, a veces tratan de desalojar a la gente
Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, con esta sentencia pues queda ya Está hablando sin de efecto. una ley. Claro, es decir, hay una ley. claro, esa ley trae abajo pues las tierras de los campesinos, la reforma, o sea, y ahí también con ahí estaría estafando, pues, sería un estafador más. No, es que las tierras que le dan, ¿quién le ha cedido las tierras a la Coyana? ¿El Estado o quién? El Estado. El Estado Y si el Estado vuelve a entrar, deja sin efecto todo. sin efecto, porque o se lo va a vender al Estado, porque no hay compre lo propio. O sea, Ellos hablan de una superposición, hace tiempo que lo he estado escuchando, pero lastimosamente los dirigentes a veces lo entienden a su manera, no lo llevan a su comunidad como debe ser. O sea, los que han comprado la tierra a Coyanac ya fueron estafados. No, es un problema. Claro, con esta ley, con esta sentencia suprema, No, una los ley. que han comprado el terreno a Coyanac también fueron estafados. Por ¿Y eso. por qué no desaparece Coyanac? Justamente por falta de conocimiento. La gente no conoce esta sentencia. Escuche, usted vaya y revise la personería jurídica de Coyanac. ¿Quién es el que tiene la personería jurídica acá? Igualito cuando fue a Jicamarca, arriba, le llevaban sus postales de azúcar, su arroz y su papita para que los señores tengan donde vivir porque está bien lejos. Pero ¿conocen todo lo que está pasando abajo? No saben. ¿Por qué hay tanto juicio? Y la mayor parte de los juicios se los llevan para ¿cómo se llama? Yauyos. Como en Lima no tenemos el poder judicial, no tenemos todo. ¿Por qué? ¿Y por qué tanta gente ahí en ese sitio se apropia indebidamente, comienza a vender y al final aparece otro? Conmigo no has hablado con él, le pagaste a él, a mí no. Le pagas a él, viene otro y te dice lo mismo. Por eso que eso de la ley del estelionato es muy buena. Muchos dicen, abogados y jueces dicen, que esa ley es antigua. Sí es antigua, pero se utiliza en caso de tráfico de tierras. Pero en este caso, pues aquí, en este caso, Coyanac está cometiendo estelionato. Desde luego, porque ya con esta ley, con esta sentencia, queda sin efecto todo. No, anote usted, hay una ley 26597. ¿Ya? Es la que establece: el Estado garantiza los derechos de los actuales posesionarios debidamente calificados sobre las tierras que fueron afectadas o expropiadas con fines de reforma agraria. ¿Ya? Está más claro. No hay nada que hacer ahí. Lo único que hay que titularse. Lógicamente. Porque Pero ¿quiénes titularse, somos nosotros? La gente a veces no sabe. pero basado y fundamentado en esta sentencia de la Corte Suprema, la 126, Así y es. asunto solucionado. No hay otra que valga. Ya, míreme, lo que sucede es que acá hay gente, que abogados, que la toman como si fuera propia de ellos y al final se presentan y le dicen en qué parte del juicio se intervenió tú. El tiempo no se va a ganar, Raúl. Creo que vamos a seguir hablando. Amigos oyentes, no hay tiempo para más. Wilson Aznate, John Eric y Raúl Carrasco, Raúl Angulo Carrasco, te recomendamos, y también Fortunato Meneses, todos juntos te recomendamos. Si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas traficante de tierra, no seas ocioso, no seas ratero, trabaja, trabaja y trabaja.